la sombra del mal. David era la envidia de su comunidad. Un hombre exitoso, un padre ejemplar y un esposo devoto. Su mansión, ubicada en un exclusivo barrio, era un reflejo de su vida perfecta. Detrás de esa fachada, sin embargo, se esconde una oscuridad abrumadora. David era un asesino en serie. Su infancia había sido marcada por la soledad y la negligencia. Un niño introvertido y observador, se refugió en un mundo de fantasía, donde la muerte era una fascinante obra de arte. A medida que crecía, su fascinación por la muerte se transformó en una obsesión. Con el tiempo, David desarrolló un trastorno de personalidad narcisista. Creía ser superior a los demás y sentía un profundo desprecio por aquellos que consideraban débiles o inferiores. Matar era, para él, una forma de arte, una manera de controlar y manipular el destino de los demás. Cada asesinato era una obra maestra cuidadosamente planificada, una expresión de su poder y creatividad. Sus víctimas fueron seleccionadas con cuidado. Mujeres solitarias, hombres adinerados y arrogantes, cualquiera que, en su retorcida mente, merecía un castigo. David disfrutaba de la caza, de la anticipación y de la emoción de la persecución. El momento de la muerte era el clímax de su obra de arte, una danza macabra en la que él era el director y las víctimas, sus marionetas. Después de cada asesinato, David sintió una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, experimentaba una euforia indescriptible, un sentimiento de poder y liberación. Por otro lado, sentía una profunda soledad y un vacío existencial. A pesar de su éxito y de la admiración que despertaba en los demás, David se sentía profundamente solo y aislado. Para ocultar su doble vida, David había desarrollado una rutina meticulosa. Después del trabajo, se transformó en un monstruo, dejando atrás al hombre de familia para convertirse en el cazador. Utilizaba diferentes identidades, cada una con un alias y un vehículo distinto, para despistar a la policía. Sus crímenes fueron cuidadosamente planeados, dejando pocos rastros que lo vincularon a las escenas del crimen. La policía estaba desconcertada. Los asesinatos no parecían tener ningún patrón, y las víctimas eran aparentemente elegidas al azar. Sin embargo, el detective encargado del caso, un hombre obsesivo y meticuloso, sospechaba que detrás de estos crímenes se escondía una mente brillante y perversa. A medida que la investigación avanzaba, el detective se acercaba peligrosamente a la verdad. Una serie de pistas lo llevaron a la puerta de David, pero no tenía pruebas suficientes para acusarlo. David, por su parte, se sentía cada vez más acorralado. La posibilidad de ser descubierto lo aterrorizaba, pero al mismo tiempo, la idea de ser casado lo excitaba. Un día, mientras limpiaba el sótano de su casa, el hijo menor de David, un niño de 10 años, encontró una caja oculta detrás de un estante lleno de libros. Con curiosidad infantil, la abrió y se encontró con una colección de objetos macabros, joyas, fotografías y un pequeño diario con extraños símbolos y dibujos. Aterrorizado, el niño corrió a contarle a su madre lo que había encontrado. La mujer, al ver el contenido de la caja, comprendió la terrible verdad. Su esposo, el hombre al que amaba, era un monstruo. David, al darse cuenta de que había sido descubierto, huyó. La policía inició una intensa búsqueda, pero el asesino logró evadirlos. Durante semanas, se convirtió en un fugitivo, viviendo en la clandestinidad y atormentado por la culpa y el miedo. Finalmente, acorralado y sin escapada, David decidió poner fin a su sufrimiento. Se refugió en una cabaña abandonada en medio del bosque y escribió una larga carta, detallando cada uno de sus crímenes y explicando las razones que lo habían llevado a cometerlos. Luego, se suicidó. La noticia de la muerte de David conmocionó a la comunidad. La policía encontró su cuerpo y la carta que había dejado. En ella, revelaba detalles escalofriantes sobre sus asesinatos, convirtiéndolo en una leyenda urbana. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia, pintando a David como un monstruo sin igual.
Años más tarde, en la misma casa donde David había cometido sus crímenes, una nueva familia se mudó. Los niños, jugando en el sótano, descubrieron una caja oculta detrás de la misma estantería. Al abrirla, encontraron un nuevo diario, escrito con la misma letra elegante y macabra que el anterior. Las primeras palabras eran: "El legado continúa". Los niños, aterrorizados, llevaron el diario a sus padres. Estos, desconcertados, llamaron a la policía. Los investigadores, al examinar el diario, se dieron cuenta de que alguien había estado siguiendo los pasos de David. El nuevo asesino parecía conocer los detalles más oscuros de los crímenes originales y estaba decidido a perpetuar su legado. La ciudad se sumió nuevamente en el terror. Una serie de asesinatos, cada vez más brutales y elaborados, comenzó a ocurrir. Las escenas del crimen eran copias casi exactas de las cometidas de David, pero con un toque personal del nuevo asesino. Mientras tanto, los hijos de David, que habían sido enviados a vivir con familiares después de la muerte de su padre, comenzaron a tener pesadillas recurrentes. En sus sueños, veían a su padre sonriendo y señalándoles el camino hacia la oscuridad. La policía, incapaz de encontrar al nuevo asesino, recurrió a un perfil psicológico. El perfil revelaba que el nuevo asesino era un admirador obsesivo de David, alguien que había estudiado sus crímenes en detalle y que estaba decidido a superarlo. La investigación llevó a los detectives a un grupo de jóvenes marginados, fascinados por la historia de David. Uno de ellos, un adolescente solitario y perturbado, se convirtió en el principal sospechoso. Sin embargo, cuando la policía lo interrogó, no encontraron pruebas suficientes para inculparlo. La caza del asesino continuó durante años, pero siempre un paso por detrás. El nuevo asesino parecía estar jugando con la policía, dejándoles pistas falsas y llevando a cabo sus crímenes con una precisión casi sobrenatural. Finalmente, después de una serie de asesinatos particularmente brutales, la policía logró dar con el asesino. Era un joven brillante pero perturbado, que había pasado años estudiando la vida y los crímenes de David. Había construido un altar en su habitación, dedicado a su ídolo, y había llevado a cabo sus propios asesinatos como una forma de rendirle homenaje. Al ser arrestado, el joven asesino sonoro y dijo: "David siempre dijo que el mal nunca muere. Solo se transforma". Sumérgete en nuestras narraciones cautivadoras que exploran lo inexplicable y lo aterrador. Desde leyendas urbanas hasta cuentos clásicos de terror, cada episodio te invitará a enfrentar tus miedos y descubrir lo que acecha en la noche. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias escalofriantes. Prepárate para vivir momentos de adrenalina y misterio cada semana.